Seguimos aquí en Voz para el Cambio, este espacio de opinión, de compromiso con la patria, de compromiso con la humanidad. Agradeciendo a todos los que están ahí en sintonía con nosotros, nos hacen el favor de acompañarnos día a día. Gracias, Juan Francisco, por irse y quedarse ahí con nosotros con sus comentarios. Hemos dicho otras veces, bueno, a Juan Francisco se le olvidó el nombre del Benjamín de la Trinitaria y fue Pedro Alejandrino Pina, uno de los grandes que siempre estuvo al lado del prócer mayor de Juan Pablo Duarte, Pedro Alejandrino Pina, que con 17 años se incorporó a la Trinitaria y siempre fue un duartista convencido. Escribió también muy bien y fue el primero en hablar del partido duartista, tanto él como Juan Isidro Pérez, el ilustre loco, ferviente duartiano. Bueno, ahí tengo a Jacinto Ascensión, qué bueno que retorna. A propósito de que Jacinto retorna y el tema de Pedro Alejandrino Pina, el Benjamín de la Trinitaria, me lleva a reflexionar sobre el papel de la juventud, don Jacinto. La juventud estudiosa es la que puede siempre estar patrocinando los cambios, porque esa juventud, si es estudiosa, puede mirar al pasado, puede mirar atrás para entender mejor el presente y comprender que los cambios en las sociedades, no solo aquí, sino en la sociedad humana, en el planeta, siempre ha estado encabezada por la juventud. Solo los jóvenes son capaces de mover la palanca de la historia, producir ruptura en determinadas circunstancias y sociedades para poder dar un paso adelante, para poder transformar, para poder cambiar lo que hay que cambiar y poder dar ese signo de esperanza a las nuevas generaciones. Porque hay momentos en que en un determinado espacio social, en un determinado espacio físico o nación, hay una crisis tal de valores, de humanidad, de civilización, de forma y medio de vida, que se impone la ruptura. Y entonces esa ruptura la provocan, la producen, la organizan, la encabezan los jóvenes. Pero para que eso sea cierto, sea viable, hace falta que la juventud estudie y se organice. Porque si la juventud no estudia, no puede comprender estos fenómenos de la historia a la que nos estamos refiriendo, de la necesidad del cambio que hay que parir en una circunstancia de agitación y de intensidad social, política, institucional y de crisis que ya no se aguanta más. O se rompe, porque no queda de otra. Adelante, don Jacinto. Sí, uno mirando el contexto, don Alfonso, en el que estamos sumergidos y donde están sumergidos más del 40% de la población dominicana, que son jóvenes, hasta un poquito más. Si hablamos de una media de 50 años hacia atrás, vamos a encontrar que la población que tenemos en el país es sumamente joven. Y uno mirando en este contexto de precariedad, un contexto donde está arropado por el desempleo, un contexto donde está arropado de inequidad, de pocas oportunidades, pero también un contexto donde la formación es precaria. La formación es precaria y mirando ese modelo de juventud al que usted aspira, que yo aspiro, que tenga esa capacidad de conciencia crítica, que eso es lo que vamos a ver nosotros cuando hacemos un referente hacia atrás, hacia la historia de grandes jóvenes que se destacaron y que luego fueron personas adultas que brindaron a esta sociedad, a este país, realmente su colaboración, su espíritu de transformación. El joven de hoy, todo eso lo tiene difícil, don Alfonso, porque cuando no se tiene garantizado lo esencial, don Alfonso, el joven lo que aspira ahora es buscar un empleo, don Alfonso, para sobrevivir. Ese joven no está pensando en transformación. Ese joven no tiene la competencia para analizar y ver las causales de por qué estamos así. Ese joven de ahora no mira hacia atrás y ve el país en ese devenir histórico. Ese joven no conoce de Duarte.
no conoce de estos grandes hombres, estos jóvenes, porque la misma sociedad, el mismo Estado se ha encargado de borrar la historia en este país. Y ese joven que tenemos en su gran mayoría, lo que está es bandeándosela, buscándosela como sea para poder sobrevivir en esta sociedad que lo aniquila, que lo ignora, que no le da las oportunidades para que ellos puedan insertarse en esta sociedad de un trabajo digno, de una formación, educación digna. Ese es el contexto que tenemos de juventud ahora mismo. Y si aparecen algunos jóvenes, tal vez, que sí tienen la conciencia por el nivel de formación con la familia, joven, clase media alta, fíjense cómo termina muchas veces el mismo gobierno, los gobiernos corrompiendo a esa misma juventud, que fue lo que pasó ahora con todo este proceso que se hizo en este país con la Marcha Verde. ¿Cuántos jóvenes se involucraron? Ahora usted pregunta, ¿dónde están esos jóvenes? La mayoría de esos jóvenes están hoy trabajando con el gobierno, con el Estado. Inclusive, le voy a mencionar dos jóvenes. Los hijos de Claudio Camaño, que murió recientemente, eran parte de esos jóvenes. Ahí están ya en el gobierno. Hace un par de días renunció uno de ellos, esos jóvenes que sí tienen esa capacidad de pensar, de ver, de exigir. Y el gobierno, los gobiernos también terminan corrompiendo a esa juventud. ¿Cómo lo hacen? Dándole un puesto de trabajo y ponerlo tranquilito ahí para que se calle. Entonces, por más que uno quiera, don Alfonso, querer un cambio en esta sociedad, desde la juventud, realmente un poquito cuesta arriba, porque esa juventud en este momento no tiene la competencia, ni la capacidad, ni el análisis para ver las causales de por qué estamos así. Usted dejó una línea ahí. El Estado procura borrar la memoria de los jóvenes. Es un tema fundamental. Yo tengo hace días por abordarlo y tengo ahí algo que escribió, que delineó un pasado director de la CIA sobre el tema, con muchas aristas. Hay un libro interesante de él, un libro hacia la perversidad, pero pensado con mucho ingenio desde el poder. Ese es un tema que debemos abordarlo cuanto antes en el programa. Yo siempre hablo de esas cosas, del tema de la memoria, del olvido y de cómo desde arriba pretenden, y digo que todo está desde el tema de la cultura, de la música, nada de esto es casual. Esto responde a unos esquemas, a una directriz de los tanques pensantes de los países del centro, los que dominan la política mundial. Pero a propósito de lo que estábamos abordando cuando usted planteó el nombre de Doro Peralta, de Heliodoro Peralta, y hablábamos de los hombres buenos, de uno buscar un entorno, y yo hablaba de David López. Sobre eso, la maestra Paula Xiomara nos escribió un párrafo, y entonces quiero leerlo para compartirlo con usted y procurar de usted entonces una reflexión a fondo sobre esta inquietud de la maestra Paula Xiomara, que tiene que ver con lo que estábamos abordando hace un ratito. Ella dice: queridos de Voz para el Cambio, la bondad es una cualidad poco valorada que nosotros debemos resaltar en nuestra gente de alrededor, porque a veces se da por hecho, aunque es como debería ser, porque es humana la bondad, pero reconocerla hace falta como forma de motivación a los demás y al mismo ser bondadoso. Este mundo vale la pena y vale las alegrías. Que los malvados no nos quiten la alegría al nublarnos la esperanza. Ahí cierra lo que comentó la maestra Paula Xiomara Méndez, que hace parte, para honor de todos nosotros, del equipo de Voz para el Cambio. Ahí le dejo con la reflexión de la maestra Paula Xiomara. Sí, escuchando a Paula Xiomara, interesante esa reflexión que hace ella a partir de lo que estamos tratando nosotros en este último tramo de este espacio Voz para el Cambio. Y algo que me llega a la mente a partir de lo que ella plantea, don Alfonso, uno mirando en este último tramo de mucha gente en su vida, calcule
que a la gente así como usted, Juan Francisco, yo que no quedan tal vez 10 o 20 años de vida, pero a veces a don Alfonso veo que no se reconoce en el individuo ese asumir un estilo de vida que tal vez ha sido su camisa de fuerza o su cara de entrada en ese devenir histórico de vivir, apuñar un estilo de vida apegado a la ética, a los valores, a la moral, pero desde esa propuesta de humanidad. Y a veces no se reconoce eso. A veces mucha gente desaparece, muere en el anonimato y no se les reconoce socialmente. Y mirando esto, a partir de lo que nosotros queremos hacer, mirando esto a partir de mi sentir, porque lo siento, de hecho, no me canso en decírselo a Juan Francisco de la Rosa, cuando tengo que hablar de usted, cuando tengo que hablar de él, cuando tengo que hablar de Eleodoro Peralta y otras personas, como tengo que hablar de Celedonio Jiménez, con la gente que he estado compartiendo así de cerca, conociéndola ya en este último tramo de la vida nuestra, porque después que uno pasa los 50 años, usted pasa a otra dimensión, y ahí ya me encuentro yo. Y me gustaría por eso que estas reflexiones se sigan haciendo, porque parecería hasta cierto punto que uno estuviera derrotado. Y no quiero que esto se interprete mal. Es como si uno estuviera de retirada en sus aposentos, en sus ranchos, en sus ríos, en el campo, retirados de una manera inclusive a nivel interior, a nivel de esa profundidad de todo ser humano que llega a un nivel de su vida reflexiva, pero que a muchas veces tendemos a ver que la vida, como uno la ve o la siente ahora, podría verla como si fuera un fracaso. Y yo creo que no. Yo creo que ahí siguen los cimientos, ahí siguen la coraza por parte, en este caso de ustedes que le conozco, de que sí vale la pena, de que sí se puede mantener el legado que ustedes se han mantenido firme hasta el día de hoy, y que hay gente que lo ha observado, y nos sentimos realmente afortunados de estar al lado de personas como usted. Y eso es un signo de humanidad, es un signo de reconocer realmente la bondad de la otra persona en su accionar en toda su vida. Y creo que sí, es válido lo que plantea Paula Xiomara. Bueno, muchas gracias, don Jacinto. En esto, los clásicos hablaron de estos temas, de las virtudes y de la virtud, como una condición esencial para la convivencia. Martí también habló de ser bueno. Lo propio Juan Pablo Duarte, cuando dijo que procuraré conservarme bueno, conservar mi cabeza. Hoy que hombres sin juicio, sin corazón, conspiran contra la salud de la patria. Y Duarte siempre habló de eso, y siempre fue bueno. Fue un hombre manso, aunque con energía, con determinación. Por eso se preparó militarmente para servirle a la patria, pero siempre con ese sentido de solidaridad, de amor con los otros, de desprenderse de él mismo para dar amor a los otros, para servir a los otros. Entonces, eso es esencial. Y ahí, yo que estudié con los sacerdotes jesuitas y que estuve muy de cerca con las monjas apostolinas en Dajabón, conocí de esa vida de entrega. Y entonces, ahí hay enseñanza que aunque en el momento de la juventud misma, esa adolescencia cargada de espiritualidad y de hormonas y de querer llevarse el mundo por delante,
pero en los tiempos más serenos uno mira hacia atrás. Lo que yo le decía a Juan Francisco, la mirada que yo tenía de don Ángel Miolán, que todavía hoy conservo diferencias ideológicas con don Ángel. Don Ángel fue un hombre esencialmente anticomunista, tenía unos valores X de la democracia, sirvió al país siempre, tuvo momentos que uno no compartía, como aquella de ser ministro con Joaquín Balaguer, procurando desarrollar la industria sin chimenea. Por eso hoy se le considera el padre del turismo de la República Dominicana, pero en aquel contexto de represión política, de persecución, de tortura, de represión, de cárceles, de asesinatos, uno no podía entender que un hombre que venía de la resistencia contra Trujillo pudiera venir a servirle a Balaguer. Y entonces uno decía, pero la diferencia, ¿cuál es? Servir a Trujillo y servir a Balaguer es la misma causa. Pero aún así, don Ángel Miolán fue un hombre esencialmente bueno, independientemente de una acción en un momento determinado, en una coyuntura determinada. Pero la juventud es eso, la juventud es revolución, la juventud es cambio, independientemente de que uno que otros jóvenes que no han tenido la posibilidad de estudiar y de comprender los fenómenos de la historia y la propia responsabilidad que los años de vida que tiene le ponen sobre sus hombros de ser agente de cambio. Independientemente de eso, la juventud es cambio. Y solo comprendiendo el pasado podemos entender de alguna manera lo que nos ocurre hoy para entonces visualizar los desafíos hacia el futuro. La bondad es esencial en el ser humano. Y es como dice la maestra Paula Xiomara, la bondad es humana, es propio de nuestra condición. Lo menos son los que se apartan del camino de la bondad. Lo que pasa es que los malos cometen un acto tan bochornoso que cualquiera se espanta y piensa que los malos son más. Y no, los buenos siempre, en la historia de la humanidad, los buenos siempre han sido más. Lo único que los malos lo une la maldad, pero los buenos nos digregamos en la mansedumbre de la vida, debajo de una mata de mango yamaguí o de una mata de mango cachimán, ahí en Dajabón o en cualquier punto de la geografía que se parezca a Dajabón. Dice, yo aquí buscando porque esto me llevó a mí a la Biblia y ver en ese pasaje de Mateo de la bienaventuranza. Y es interesante, doctor Alfonso, cómo la bienaventuranza, eso que nosotros hemos estado planteando aquí, nos dicen más o menos. Dice aquí, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí voy a la parte que estamos tratando, que tiene que ver mucho con bienaventurados los hombres de sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el número 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es eso, la bondad tiene que ir en esa línea, eso que plantea la bienaventuranza del Evangelio de Mateo en nuestra Biblia cristiana, que siempre nos da como ese espacio, ese referente para también construir humanidad, pensando en ese humano por grandeza que fue Jesucristo, que sí lo supo aplicar en este mundo. Gracias, gracias, don Jacinto. Llegamos al final del espacio. Quiero leer para cerrar ahí, Natanael, 10 segundos, lo que comentó Paula Xiomara Méndez, una maestra formidable. La bondad es una cualidad poco valorada que nosotros debemos resaltar en nuestra gente de alrededor, porque a veces se da por hecho, aunque es como debería ser, porque es humana la bondad. Oiga la expresión, porque es humana la bondad, pero reconocerla hace falta como forma de motivación a los demás y al mismo ser bondadoso. Interesante la reflexión, la escribí, la copié y la voy a dejar ahí copiada porque de vez en cuando vamos a retomarla para volver a reflexionar sobre la bondad que es humana, como dice la maestra Paula Xiomara. Gracias, don Jacinto, por seguir conmigo todo el tramo del programa. Gracias, Natanael, y a todos los amigos y amigas que han estado ahí en sintonía con nosotros. Muchas bendiciones para todos. Hasta mañana. Bye. Gracias. Bendiciones.